Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bien, nosotros continuamos para seguir analizando los resultados de estas elecciones, tanto las elecciones presidenciales legislativas como los resultados electorales por la consulta popular. Y a propósito de esto, que ganó el sí tanto en lo del ITT y también con lo del Chocó Andino, el gobierno menciona que el cierre del ITT es un grave golpe a la economía y le tomará años recuperarse. El ministro de Energía ha advertido que no va a haber suficiente dinero para las importaciones de combustibles ni de otros bienes por el cierre del ITT. Bueno, estamos ya analizando las consecuencias justamente de estas decisiones que tiene la gente y que, bueno, se hizo notar en las urnas. Estamos con Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería, y justamente vamos a conversar también del lado del tema minero, y bueno, cuáles son las consecuencias de lo ocurrido en la consulta popular, en este caso del Chocó Andino. Bienvenida, Carolina, gracias por estar con nosotros y qué nos puede comentar de lo que podemos analizar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, también a los que nos están escuchando esta mañana y primero que tengan un excelente día. Dentro de todos los resultados post-elecciones, la incertidumbre, un poco viendo cómo va a ir el país, creo que, sin embargo, hay que aprovechar todos los días. Gracias por la invitación y a comentar este tema que hoy por hoy es prioridad. Y bueno, son preocupantes, alarmantes los resultados, evidentemente desde la perspectiva que lo veas. Yo respeto mucho la postura de aquellos quienes votaron por el sí. Personalmente, yo voté por el no. Yo soy ambientalista, soy ingeniera ambiental, especializada en temas extractivos, entendiendo la materia, tanto desde el ámbito técnico como legal. Sé que se pueden hacer actividades como la minería responsable que van de la mano con el medio ambiente. Es decir, personalmente creo que la consulta en sí, de tener que elegir entre queremos minería o medio ambiente, no tiene sentido, no tiene una lógica. Ponernos a elegir entre las dos, cuando pueden coexistir en armonía y que lo uno necesita de lo otro, pues para mí fue algo, como te digo, sin sentido y mucho más por los resultados. Ahora, ¿qué consecuencias tiene todo esto, el hecho de que se diga no a la minería en el Chocó Andino? Bueno, primero hay que entender que aquellas concesiones que fueron otorgadas previo a esta consulta tienen el pleno derecho de seguir con sus actividades y posterior todas las fases subsecuentes, ¿no? También es bueno entender que, a ver, el Chocó Andino es una reserva de biosfera, fue declarada en el 2018 como tal, una reserva de biosfera ante la UNESCO. Legalmente en nuestro país no tiene prohibición de hacer actividades mineras. Eso es una de las primeras cosas. Segundo, hoy por hoy, desde la consulta en adelante, el gobierno ecuatoriano estaría impedido de otorgar nuevas concesiones. Sin embargo, repito, aquellas que fueron otorgadas previo al plebiscito del domingo podrán seguir con sus actividades con normalidad y llegar a las fases que así amerite. También es bueno que el ecuatoriano entienda que la reserva de biosfera tiene, está constituida o conformada por 3 áreas: núcleo, que de acuerdo a la UNESCO y a las reservas de biosfera, que hoy ya son 7 en el país, es el área donde hay mayor biodiversidad, es más rico, por así decirlo, en especies de flora y de fauna. Luego tenemos un área de amortiguamiento y de transición. Hay una sola concesión de minería mediana y gran escala, que se le llama industrial, hay una, y está en menos del 5% del área de amortiguamiento, no está ni siquiera en el área núcleo. Es decir, la afectación en superficie es mínima. Sin embargo, el haber votado por el sí y que el sí haya ganado tiene unas consecuencias ambientales desastrosas. Yo creo que las personas que votaron pensando que el sí era la solución ambiental se equivocaron rotundamente. El prohibir actividades legales como la minería responsable abre las puertas a la actividad ilegal, como en este caso la minería ilegal. Ahora, abre las puertas a la minería ilegal, ¿por qué? Porque no hay un Estado que pueda controlar este tipo de actividades. A ver, primero que el Estado, hoy por hoy vivimos en un Estado, un gobierno debilitado, que no tiene la capacidad de afrontar los problemas de la minería ilegal que ya están sucediendo alrededor del país.
Cuando una empresa minera responsable viene a territorio, ¿qué es lo que trae? Trae seguridad, trae presencia, trae apoyo a las comunidades, desarrollo local, generación de emprendimientos locales, trae plazas de trabajo, trae dentro de sus planes de relacionamiento comunitario ayuda a escuelas, ayuda a sus centros de salud, ayuda con agua potable y un sinfín de ayudas, por así decirlo. A veces la gente nos dice, pero eso es paternalismo o que la comunidad dependa de la empresa privada. No, no es así, porque dentro de los estándares de las empresas privadas, nosotros generamos emprendimientos locales para productos de servicios que bien la empresa minera puede necesitar, pero también muchas otras empresas. Podemos apoyar con capital semilla para que ellos puedan tener sus propias asociaciones, los emprendimientos y exportación de productos. Nosotros no los hacemos dependientes, les ayudamos a poder generar desarrollo. Si es que una empresa no está ahí, falta de seguridad, la seguridad privada que traemos las empresas, falta de presencia y también falta de dinamización de la economía. Estas tres cosas pueden generar minería ilegal. Primero, porque los ilegales encontrarán un terreno abandonado en donde podrán entrar sin problema alguno. Y segundo, incluso hemos visto que las propias comunidades deben sucumbir ante la pobreza que viven y lamentablemente hacer actividades que no son legales, como la extracción ilegal. Hoy por hoy estamos hablando que en estas 6 parroquias principales de la mancomunidad de Chocó Andino existen índices de pobreza del 83 al 86%. Y hemos vivido durante décadas con agricultura en esa zona, con turismo en esa zona, y sin embargo, los índices de pobreza no bajan, siguen subiendo. Post pandemia, donde no hay suficiente empleo, donde estamos hablando de comunidades cuyos hijos tienen acceso solo en estas mancomunidades y los 65 centros parroquiales que existen en la mancomunidad, perdón, tienen solo el 40% acceso a una escuela. Hay centros poblados que están tan lejos que los papás tienen, por ejemplo, que contratar vehículos privados, camionetas, para que lleven a sus hijos, costándoles hasta $60 por niño el transporte. Una familia que vive de la agricultura, que hoy por hoy nosotros que hemos hablado con la gente de Pacto, de Nono, Nanegalito, Gualel, y preguntando cuál es su ingreso promedio, si es que no son dueños de una finca, sino que trabajan en fincas paneleras, que es la gran mayoría, sus ingresos son de $180 al mes. En una familia promedio ecuatoriana de 3 hijos, con $60 el transporte por hijo, tienen que elegir, o les doy de comer o les doy educación. Por eso es que esa zona es una de las mayores, es una de las que tiene mayores índices de no escolaridad en los niños dentro de la zona norte del país. Nosotros lo que le estamos negando es un desarrollo al haber votado por el sí y abrir las puertas a la minería ilegal y a la pobreza. Esa es la situación, amigos, donde analizamos las consecuencias después de conocer los resultados de la consulta electoral en este caso y de manera específica del Chocó Andino. La gente le dijo no a la minería en esa zona. Estamos conversando con Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería. Son las 8 en punto de la mañana. Ahora, Carolina, tomando en cuenta que, por ejemplo, la minería se ha convertido en el cuarto rubro de exportaciones del Ecuador junto al petróleo, el camarón y el banano, pero ¿qué pasa cuando le decimos no a la minería en una zona en la que, bueno, se está explorando y que podía haber tenido quizás un futuro, pero ahora pues el futuro va a cambiar drásticamente, va a ser distinto ahora con el resultado de la consulta popular? Sí, justamente como te mencionaba, hay solo una concesión en esa zona, que es de minería industrial. Entonces tendremos que ver cómo desarrolla ese proyecto. Pero yo me pongo a pensar del otro lado. Imagínate tú o todos los ecuatorianos tienen que ponerse en los zapatos de los inversionistas. ¿Qué pasa si tú como inversionista tienes una concesión en un área donde por la mayoría desconocimiento de lo que es la minería y sus beneficios y mala información, porque también sufrimos de una campaña del lado opuesto con mala información al ecuatoriano? Y tú como inversionista tienes que decidir si te quedas para invertir hasta encontrar y probablemente llegar a una mina, o decir, aquí no hay seguridad jurídica como país. El Ecuador no me ofrece la seguridad jurídica suficiente para yo seguir eligiéndoles para la inversión millonaria que tengo que hacer. Entonces, las inversiones, por más que legalmente esa concesión pueda quedarse y seguir trabajando, otra cosa es el análisis del inversionista extranjero al decidir con un marco de inseguridad jurídica tal como existe en el Ecuador. Y tomo un punto también aquí para ahondar, el tema de la campaña desleal que te he comentado.
¿Cómo es posible que la campaña por el sí le haya dicho al ecuatoriano que todo el Chocó andino iba a ser explotado, que existen actividades de explotación en esa zona, cuando no es verdad? Solo hay exploración y la exploración es de bajo impacto declarado como tal por el propio Ministerio del Ambiente, porque las actividades que se hacen son no invasivas y la exploración dura hasta 14, 12, 14 años y después se ve si es que hay o no una mina. ¿Cómo es posible que la campaña por el sí les haya dicho a los ecuatorianos que se están contaminando los ríos con minería que todavía no existe, recalco, y que además se va a acabar el agua de Quito? Si los quiteños sabemos que nuestra agua no viene del Chocó, viene de Papayacta y de esa zona. Entonces, ante una campaña desleal, cuando el sector minero jugó no competitivamente, porque nuestras campañas se basaron en informar la realidad, los beneficios de la minería, los bajos impactos, porque es una actividad que puede tener impacto ambiental, pero son bajos y que pueden ser controlados, prevenidos, mitigados, remediados. Nosotros nos basamos en una campaña hablando de la verdad. Y eso es otro punto que nosotros llamamos al Consejo Nacional Electoral para que se pueda transparentar los usos el uso de los recursos que ellos dieron a cada uno de los registrados, tanto para el sí como para el no. En el no fuimos solo 2, en el sí entiendo que fueron 7 o más de 7 organizaciones. ¿Cómo usaron esos recursos? Porque si se usan recursos del Estado para hacer campaña, tienen que ser campañas limpias, campañas con verdad e informativas. Importante. Gracias a Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería. Analizamos, bueno, el después de esta consulta popular en la que la gente, al menos la gente de Quito, del Distrito Metropolitano, votó no por la minería en el Chocó andino. ¿Algún mensaje final, Carolina, para nuestros amigos oyentes? He escuchado a muchos que dicen la pelea o la batalla de los mineros está perdida. Primero, no es una batalla de los mineros. Nosotros luchamos por el desarrollo de todo el Ecuador. Quien perdió el día domingo no son los mineros, perdió el Ecuador entero y sobre todo aquellas comunidades que ahora le restringimos el desarrollo por posibles minas y aprovechamiento legal. Esta batalla, primero, no es una batalla y nosotros creemos que no es una pérdida, más bien es un comienzo para trabajar como industria en poder informar y educar, con todo el respeto de la palabra, a los ecuatorianos sobre los beneficios que nosotros podemos traer y el desarrollo que se merece.